Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Refugio del Alma, donde exploramos cómo los principios bíblicos pueden transformar cada área de nuestras vidas. Hoy hablaremos de un tema muy especial, la planificación financiera desde los principios de la palabra de Dios. Así es, Naum. Y para hablar de un tema muy importante, tenemos como invitado especial para el programa de hoy a nuestro hermano Manrique, especialista en el área de contaduría pública, para hablarnos del área financiera. Un gusto tenerlo con nosotros este día, hermano Manrique. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Nahum. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir cómo Dios ha sido el centro de mi vida y también en el ámbito financiero. Manrique, comencemos con algo personal. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia al planificar tus finanzas poniendo siempre a Dios en primer lugar. Bueno, ha sido un proceso de aprendizaje y de obediencia. En mis inicios profesionales aprendí que las decisiones financieras sin dirección espiritual traen preocupación y vacío, pero cuando uno coloca a Dios como el eje de su economía, todo cambia. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos del 9 al 10, dice: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. He procurado aplicar esto a mi vida: honrar a Dios primero, ser perseverante, responsable, mantener una visión enfocada. Estudiar contabilidad me ayudó a comprender principios técnicos, pero la Biblia me enseñó la verdadera sabiduría, y esta es la administración fiel de lo que Dios nos confía. Qué bonita experiencia, hermano Manrique, y gracias por compartirla con nosotros. Ahora bien, centrándonos un poquito más al área financiera, ¿cómo definiría usted la planificación financiera? Podemos definir la planificación financiera como el proceso de establecer metas económicas claras, organizar los recursos disponibles y tomar decisiones sabias para alcanzarlas. Pero desde la perspectiva bíblica va más allá de números y presupuestos, como típicamente conocemos. Es administrar con fidelidad lo que le pertenece a Dios. Como dice Lucas en el capítulo 16, versículos del 10 al 11. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, surge la pregunta: ¿quién os confiará lo verdadero? La buena planificación nace de un corazón ordenado, que reconoce que Dios es el dueño de todo y nosotros somos solo administradores. Eso es muy cierto y justamente hay un libro de una escritora, Administra tus finanzas según la Biblia. La escritora se llama Breni Abreu. Se mencionan principios prácticos que todo creyente debería aplicar a su vida. Y hoy que está usted aquí, hermano Manrique, sin duda alguna usted ha leído ese libro y podría compartir alguno de esos principios con nosotros. Por supuesto, en este libro la autora nos enseña que la verdadera libertad financiera empieza con el orden y la obediencia espiritual. Algunos de esos principios que considero que son importantes es reconocer que todo le pertenece a Dios. En Salmos capítulo 24, verso 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué significa esto? Que todas las riquezas y todos los recursos que existen en el mundo le pertenecen a Dios. Sí, él lo hizo. Y de eso pues Dios nos da una porción a cada uno, ¿verdad? Para que la administremos, ¿verdad? Y la sepamos. Eso depende de nosotros, por supuesto, cómo la vamos a administrar, ¿verdad? Por eso hay que ser responsables y planificarnos. El segundo principio es tener un plan y un presupuesto. En San Lucas, capítulo 14, versículo 28 nos dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Esto significa de que antes de nosotros hacer algún tipo de gasto, nosotros debemos sentarnos y sacar los costos, ¿verdad? Cuentas, como se dice. O sea, si dispongo de los recursos necesarios para poder lograr lo que quiero. Por ejemplo, si vamos a construir una casa, ¿verdad? Nuestra casa, la casa de nuestros sueños, ¿qué significa? Que nos vamos a sentar y vamos a empezar a decidir, ¿verdad? Cuántos cuartos quiero la casa, por ejemplo, ¿verdad? De qué tamaño va a ser.
y pues con cuánto yo dispongo para cubrir todos esos gastos, ¿verdad? Porque a veces nos llenamos de emociones, ¿verdad? Y creemos que con eso es suficiente y no, ¿verdad? Lo que implica dinero hay que sentarnos y planificar, ¿verdad? Organizarnos. Hacerlo, un presupuesto es muy importante para todo lo que nosotros hagamos en nuestro diario vivir. Incluso hasta para planificar los gastos básicos de la familia, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto vamos a gastar al mes en comida, ¿verdad? En vestuarios, en medicamentos, ¿verdad? En cuánto vamos a ahorrar, todo eso es parte de tener un plan, ¿verdad? Saber distribuir los recursos. Por supuesto. El siguiente punto es evitar el endeudamiento innecesario. Ujú. Y aquí la publicidad y las redes sociales hacen un gran trabajo, ¿verdad? Sí, Porque ¿quién no tiene Facebook? ¿Quién no tiene alguna otra red social en la que se publican un sinfín de artículos, ¿verdad? Que nos llaman la atención? Uno al verlos cree que son necesarios. Y con qué facilidad los logra conseguir también. Sí, sí, entonces hasta dicen envío gratis. Sí, ¿Verdad? Ya uno dice, no, si no 2 me van a por cobrar 1. por traerlo. Ujú. Y nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Todo tiene un costo. otra cosa, hermano Manrique y Michelle, siento que nosotros por naturaleza como que ya cuando no tenemos deuda como que nos hace falta tener ahí algo, una deuda ahí. Sí, como que estamos acostumbrados a siempre tener deudas. Siempre Para trabajar con compromisos. macanas, dice. Pero el problema es que ya cuando recibimos nuestro salario, ¿verdad? Y empezamos a distribuirlo, ya nos desilusionamos, porque al final no nos queda ni para un dulce, ¿verdad? Porque todo es compromisos. Eso es cuando no hay planificación. Correcto. Luego, el siguiente punto es ahorrar con propósito. Proverbios, capítulo 21, versículo 20, dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Cuán es importante crear desde pequeñitos, ¿verdad? Esa cultura de ahorro? Yo me recuerdo que cuando iba a la escuela, por ejemplo, lo más que yo llevaba para el churrito, la pupusa, eran $1. Y toda la mañana era $1. Y yo a veces, ¿qué hacía? Yo no comía en los recreos, porque tenía a lo mejor que ese dólar lo podía guardar para otras cosas. Ajá. Creo que desde esas edades uno puede comenzar a Comenzar ahorrar. desde pequeño. Así es. Ujú, Y eso hay que inculcárselo a los hijos, ujú. Es importante, sí. por supuesto. Cultura del ahorro. El siguiente principio es ser generoso. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En el orden de prioridades, cuando nosotros recibimos nuestro salario o las ganancias de nuestro negocio, lo primero es esto, lo que corresponde al diezmo, ¿verdad? Lo que corresponde al ahorro, ¿verdad? Pero todo eso hay que hacerlo con alegría, no con tristeza, ¿verdad? Ni por Porque, obligación. porque sabemos que estamos, en el caso del diezmo, estamos regresando de lo que Dios nos ha regalado, hemos recibido de Dios Dios. nos ha provisto. Entonces, es parte también de un mandato que nosotros tenemos como cristianos, ofrendar y también diezmar. Estos Muy bien. principios nos muestran que la prosperidad bíblica no es acumular riquezas, sino administrarlas con sabiduría y generosidad. Sí, y ya que menciona eso, me estaba acordando ahorita de un pasaje bíblico donde dice que no hagamos riqueza, Tesoro en la tierra, no hagamos tesoros en la tierra, sino dice allá en el cielo. en los cielos. Entonces por eso es muy importante, hermano Manrique, Michelle, ser dadivosos con la obra de Dios, porque todo lo que tenemos, ya lo decía usted, todo le pertenece a Dios y de lo mismo que Él nos da, nosotros tenemos también que ser generosos Así con es. su obra. Y que Él es bastante generoso con nosotros también, Sí. como sus hijos. Uno, si imaginan ustedes como padres, si sus hijas les comenzarían a pedir o les dijeran que quisieran X o Y cosa, ustedes con todo el gusto y el deseo de su corazón, si el presupuesto lo permite, se lo dan, ¿verdad? Sí. Entonces, así nos ve Dios a nosotros como sus hijos. Él está dispuesto a bendecirnos y a Claro. darnos en abundancia. Pero también, si ve que su hijo no logra organizarlo, no es cuidadoso con lo que se le brinda, con lo que se le da, imagino que ahí también va a tener un poquito más de cuidado. Él conoce cómo somos y también nos daría acorde ¿Cómo a eso. administramos? Ujú. De estos 5 principios, ¿cuál consideran ustedes que es el más esencial o el que ustedes han puesto en práctica en su vida?
En mi caso es el de tener un plan y un presupuesto. Todo comenzó desde que yo comencé a estudiar en el bachillerato. Mi mami me dijo, ok, eso es lo que te voy a dar para la semana. Y me comenzó a desglosar en una página, tanto para eso, alimento, el transporte, pues no había problema. Entonces era como que tanto para esos trabajos, tanto para esos alimentos y cualquier gasto extra, me lo avisa. Y ahí me estuve manteniendo mi primer presupuesto para una semana. Estuve bien, no habían gastos mayores. Y ya cuando comencé a ir a la universidad, sí fue como que esto es lo que se dispone y tanto para la luz, tanto para la comida, tanto para el transporte, para los trabajos, viajes de campo y ahí a comenzar a administrarlo, ¿verdad? Y era lo que comencé a aplicar. ¿Cuánto podría gastar en comida y en qué comidas específicamente? Y comienza uno pues a desarrollarlo pues al día es esto. Y todo lo que no gasta ya se vuelve un ahorro para el futuro, para poder darme un gustito de vez en cuando. Y ya al momento de comenzar yo con mi primer trabajo como tal y a ganar un salario de manera mensual, ya tenía prácticamente la costumbre de manejar un presupuesto y de apegarme en él lo más que pueda. Claro que siempre hay casitas que se salen un poco, ¿verdad? Pero es a lo que voy, que todo está correlacionado. Que un principio nos ayuda a poder organizarnos con otro principio y nos ayuda a poder basarnos en ese y apoyarnos para manejar nuestras finanzas y planificar de la mejor forma posible en cuestiones financieras. Entonces, por el momento, pues siento que ese es el que más me ha ayudado y que desde bastante joven lo he podido aplicar y lo he podido mantener. Para mí siento que estos 5 principios son esenciales, muy importantes. Pienso que quizás van como de la mano, pero para mí siento que, o bueno, todos deberíamos tener, como lo decía el hermano Manrique, un plan y un presupuesto, pero siento que algo muy clave es el principio número 5 que mencionábamos, el ser generoso, porque pienso que al nosotros ser generosos con el prójimo, con la obra de Dios, eso es como un imán de bendiciones que atrae, ¿verdad? Entonces siento que este principio es muy importante, el ser generoso. Incluso hay una investigación científica que indica al momento de nosotros dar, de ser generoso, de brindar, se libera más dopamina que al momento de recibir nosotros como tal esa bendición. Entonces, qué bonito que la satisfacción es mayor, correcto. Y todos los principios, como decían aún, son importantes. Y en este caso, pues, considero que al recibir nuestro salario nosotros debemos fijarnos, ¿verdad?, de cuáles van a ser nuestras prioridades de gasto. Como les decía, la primera y la segunda son innegociables, el diezmo y el ahorro, ¿verdad? Y ya luego vienen los gastos básicos, ¿verdad? La alimentación y energía eléctrica que hay que pagar, ¿verdad? Transporte muchas veces, medicamentos, ¿verdad? Y si hay deudas, pues también hay que cubrir esas deudas, porque nosotros como cristianos estamos llamados a honrar nuestras deudas, ¿verdad? Si hay problemas de crisis, pues hablar con el que nos ha prestado, ¿verdad? Para poder renegociar esa deuda y siempre cubrirla. Eso es parte de estos principios que son muy interesantes, muy sencillos y prácticos, Sí, la verdad. sí. La misma Biblia nos dice también, si nosotros ponemos en práctica estos principios que son bíblicos, aquella palabra que dice no he visto justo desamparado ni que mendigue pan. Es muy importante cuando nosotros somos dadivosos y tenemos ese orden financiero, podríamos decir, no vamos a llegar a estos casos. ¿Qué consejo práctico podría darnos para quienes desean ordenar y organizar sus finanzas con tal vez alguna base bíblica? Claro. Uno de los consejos esenciales es poner primero a Dios todo, ¿verdad? Y en nuestros ingresos, ¿verdad? Siempre. Hay que diezmar y ofrendar con gratitud, ¿verdad? De lo que recibimos de manera mensual o quincenal, ¿verdad? Si es salario o son las ganancias de nuestro negocio, primero hay que apartar lo que le corresponde a Dios, ¿verdad? Que son diezmos y ofrendas. El segundo consejo es registrar gastos e ingresos mensuales. Esto implica tener un control real de lo que nos ingresa y de lo que sale, ¿verdad? Entonces, aunque parezca tedioso, pero ahora es tan fácil porque nos vamos a las notas del teléfono y ahí podemos llevar esos apuntes. Hay hasta aplicaciones incluso en las cuales podemos
ingresar tanto los gastos como nuestros ingresos. Correcto, y ahí tenemos mayor control porque sabemos con lo que vamos discutiendo, ¿verdad? Sí, Y así sí, no caer en aquellas compras impulsivas, ¿verdad? Y respecto a eso tiene que ver el siguiente consejo, que es evitar los gastos impulsivos. Preguntarse siempre si lo que vamos a comprar o en lo que vamos a invertir glorifica a Dios o solo es un deseo que queremos suplir, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, está en auge lo de las compras en línea, ¿verdad? Sí. Que quién no descarga Temu, ¿verdad? Creo que Sí, todos, Otras Shane. aplicaciones, todos somos ¿verdad? usuarios de eso. Ajá. Correcto, entonces eso genera adicción. Y a veces son cosas que se ven bonitas en la imagen, pero cuando llegan ya las hemos pagado y no quedamos satisfechos con lo que recibimos. Sí, el producto no está con la calidad suficiente. Sí, correcto. O que también comenzamos que está barato, lo voy agregando al carrito, lo voy agregando y ya se va acumulando y se va haciendo un gasto mayor. Están Se va al 2 por haciendo. 1, Sí, 50% de 50% descuento. en el segundo, en la segunda prenda, en el segundo par. Y a veces decimos, tengo un dinerito ahorrado ahí, pero esto me interesa y lo veo bien atractivo y bueno, voy a agarrar prestado para mientras, para comprar esto. Y al final caemos en endeudamiento Ujú. y cuando lo decía, cuando recibimos el producto a veces nos No llevamos quedamos la decepción satisfechos. Sí. o a veces solo son cosas innecesarias que a veces usamos una vez y ya No la volvemos no a la usar, volvemos o a no nos usar. quedó bien, Y al no final nos gustó. nos quedamos con la deuda. Así es. Ujú. Y a veces, fíjense que a veces pasa que cuando no tenemos el dinero disponible para pagar, ¿qué hacemos? Utilizamos las tarjetas de crédito, ¿verdad? Mm, Y ese es otro gran problema, porque el producto nos sale costando el doble o el triple, Sí. porque estamos pagando intereses, o sea, si no pagamos el total de lo que nos sale en el estado de cuenta de la tarjeta, Ujú. empezamos a pagar intereses, y los intereses de las tarjetas de crédito son los más altos, Sí. ¿verdad? Entonces, si no tenemos el dinero, ¿verdad? En el momento para comprar algo, no caigamos en eso de comprar con tarjeta de crédito porque es un problema Nos podemos si no dejar se llevar. logra cubrir. La promoción va a volver a estar. Ajá. O a veces incluso elevan los precios para poner una promoción falsa y ya luego Y después ya un precio como que más regular, ajá, No hay mejor. que dejarnos llevar por la emoción, Sí, porque la publicidad también en las redes sociales es muy Pues, fuerte, uno puede juega un caer papel fácilmente importante. y esto, Genera la Caemos en- necesidad para que nosotros lo consumamos. correcto, en esos Ujú. momentos es que hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Sabiduría y decir, "Ay, ¿esto está honrando a Dios o solo es un...?" Controlar el Y- impulso de ¿Qué comprar. consejo le Correcto. podríamos dar a los que nos están viendo este podcast sobre eso de no caer en esto? Sí, el tema de marketing y la publicidad nos envuelve casi que a todos, ¿verdad? Ahí A no hay todos, excepción, a los en niños, todo. a los jóvenes, a los adultos, ¿verdad? Pero nosotros seamos sabios, ¿verdad? Si no disponemos del dinero para comprar algo, una promoción que nos aparece, pues sigamos pasando, ¿verdad? Ujú. Hay cosas que necesitan más prioridad. Claro. Hay que dar prioridad a lo que más es lo más Es esencial. esencial, por ejemplo, los gastos de alimentación, vestuario, ¿verdad? Medicinas, pagar la energía eléctrica. A veces tengo el recibo y mejor compro una camisa, ¿verdad? O un par de zapatos. Y no debe ser así. O sea, Sí. sabemos que hay gastos que no los podemos hacer a un lado, como los gastos fijos desde el Sí, hogar, ¿verdad? sí. Entonces, siempre hay que apartar eso, porque si no lo hacemos y gastamos en otra cosa, se nos va a ir acumulando el siguiente mes y después hasta nos pueden cortar la energía, ¿verdad? Sí. Siempre hay que estar con papel y lápiz, ¿verdad? Ahora en el teléfono, como decía Michelle, podemos llevar el control Una planificación. de cuánto recibimos y cuánto gastamos. Sí. Otro consejo es, al momento de invertir, hacerlo con propósito. ¿Verdad? No solo por la ganancia, sino también para crear valor y oportunidades. ¿Qué significa esto? De que nosotros como cristianos, si vamos a decidir emprender, tiene que ser también algo moralmente aceptable, ¿verdad? No vamos a estar vendiendo cerveza o cosas que no son nada productivas o beneficiosas para el ser humano, ¿verdad? Entonces, que no destruyan el cuerpo. Entonces, también si vamos a llevar a cabo una inversión o un emprendimiento, ponerlo en las manos de Dios, ¿verdad? Que Él nos guíe, ¿verdad? Que Él nos dirija y pues va a ser un éxito, ¿verdad? Si lo hacemos así. También tener metas claras, esto implica que hay que revisarlas periódicamente, ¿verdad? Y ponerlas en oración, ¿verdad? Cuando hacemos esto con fe y con disciplina, Dios nos bendice, porque a Dios le agrada el orden. No sé de estos principios de estos consejos que les hemos compartido,
con cuál se quedan, cuál les gusta más, cuál ya han puesto en práctica. En mi caso, el de registrar gastos e ingresos mensuales lo llevo practicando desde en ese año, todo el año. Y cuesta mantener un control, porque es como uno tiene que recordar qué cosas ha comprado, el mango que compró en la esquina, la sodita que se tomó. Entonces toca mantenerlo bastante controlado, porque de poco a poco, pues también, quieras o no, van a tener un impacto en el presupuesto que tengamos del mes. Y apegarme a ellos es el aspecto de tener ese autocontrol y de llevar un registro y saber, no, pues ese mes sí me pasé un poquito. El siguiente mes tengo que regularme con eso para ya poder nivelar un poquito más las finanzas que estoy manejando. Ujú, Para mí pienso que tener metas financieras claras ujú, sería muy importante y creo que yo lo necesitaría aplicar. Y otro es lo de los gastos impulsivos que hablábamos. ujú. Creo que a veces hay cosas que son prioritarias y las obviamos. Y al final, pues, nos enredamos más y caemos en el endeudamiento. También estaba otro punto ahí de ahorrar un porcentaje fijo cada mes. Creo que esto también es muy importante. ¿Qué podríamos hablar sobre este? Fíjense que así como la tecnología nos ayuda para muchas cosas, hay aplicaciones que nos ayudan a llevar control de nuestros ahorros. Eh, Muchas veces nosotros decimos, no, pues voy a hacerlo de forma mensual, ¿verdad? Pero para no sentir tanto, podemos hacerlo como cada semana y ponernos montos pequeños, ¿verdad? Para así no sentir que ya el ahorro es una carga, ¿verdad? Porque lo importante es crearse la cultura de ahorro, el hecho de llegar al recibir el salario, por ejemplo, decir, ah, esto es para ahorro, ¿verdad? Pero muchas veces es lo último que hacemos, si queda vamos a ahorrar, y no es así, ¿verdad? También debe ser uno de los, en el orden de prioridades de nuestros ingresos, apartar un poquito para el ahorro. ¿Recomendaría usted tener una alcancía ahí? Sí, es una forma, ¿verdad? Para enseñarle a los pequeñines también, Sí. a los niños, Puede esto aplicar sirve. una Y cosita. decirle, mira, ya cuando esto esté lleno, pues vamos a comprar algo que le Que te guste, guste, le llame la ajá. atención, que le llame y que sea útil también, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sería muy importante aplicar estos consejos y pienso que nos servirían a nosotros y a los que nos están viendo. Sí, Claro. todos manejamos una cierta cantidad de dinero, ya sea de manera quincenal o mensual, Sí. o si no, vamos a manejarla. Entonces tenemos que saber cómo. Y es importante tanto tener los principios como también los consejos que nos recomiendan para poder manejarlo y equilibrarlo de la mejor forma posible, Muy ¿verdad? bien. Y llevar una vida tranquila, un poquito tal vez sin el estrés, que es lo que más afecta en esos días, y también pues poder vivirla de manera más estable y equilibrada económicamente hablando o de forma financiera. Qué lindo estar libre de deuda, ¿verdad? Retomando lo que dice Michelle, piense que un gran porcentaje de las enfermedades que padecemos proviene de eso, del estrés financiero, porque estamos tan endeudados o con diferentes problemas y eso pues hace que el cuerpo caiga en un estado de depresión, cansancio, agotamiento y ya empiezan las enfermedades. Entonces esto... Bueno, no sé si ustedes han escuchado de gente aunque toma decisiones fatales Sí, por, son por las decisiones... deudas que ya Sí. no dan para más. Sí, o sea, Terrible. debemos de primero... Y cuando no está Dios, Claro, eso es lo que te iba a comentar. Primero encomendar todo a Dios, ¿verdad? Porque, como les mencionaba, aunque estemos en situaciones de crisis, no tomar decisiones como me voy a quitar Fuertes. la vida, ¿verdad? Porque el seguro va a cubrir la deuda, ¿no? ¿Verdad? Siempre hay esperanza, ¿verdad? Y en Dios, mucho más. Sí. Dios es la única esperanza. Así. Gracias, Manrique, por compartir con tanta claridad y sencillez estos consejos. Sin duda alguna, ha sido una conversación motivadora, inspiradora y muy útil. Así es, y esperamos pues que cada oyente pueda aplicarlo, pueda correlacionarlo con su vida y poder organizarse de poquito en poquito, porque cuesta. Sí. Porque aquí en El Salvador pues la cultura del ahorro, la cultura de la planificación, de presupuesto, de organización no se maneja tanto. Es un concepto un poco nuevo, en especial para los adultos jóvenes, siento yo, que se van correlacionando un poquito más y que tienen metas y sueños a futuro que desean cumplir, pero con la sabiduría que Dios nos da, pues es posible, es posible. Ya lo decía, hermano Manrique, que la Biblia es un gran Es libro de una gran esperanza guía. y
podemos Así encontrar es. muchos consejos que podríamos aplicar a nuestra vida diaria. Sí, Así es. sí. Y gracias a ustedes por el espacio. Recordemos siempre que la planificación financiera no solo es cuestión de dinero, Ujú. sino de obediencia a Dios. Muy bien. Nos despedimos con esta frase para todos los que nos están viendo. Cuando Dios es el centro de tus finanzas, no solo administra dinero, sino propósito. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Agradecer a nuestro hermano Manrique una vez Muchas más gracias. y a mi compañera Michelle por esta motivadora conversación que hemos tenido. Un gusto. Un gusto, bendiciones.